¿Qué está pasando ahí? No, pues imagínate, Carmen, que nosotros invitamos a varios de los trabajadores, trabajadoras, a conversar con nosotros, con el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, y en un principio se les impidió la entrada. Afortunadamente, después de las gestiones y de la disposición de la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, dejaron ingresar a estos trabajadores, así es que empezaremos la reunión en unos momentos más, con el ánimo de escuchar de viva voz su punto de vista sobre un tema tan importante, pues no solo para el Poder Judicial, sino para la vida pública de México. Creo que lo menos que puede hacer el Senado de la República, pues es escuchar a los afectados cuando está a punto de tomarse una decisión de este tipo. No quisieron escuchar a los ministros, particularmente a la presidenta de la Corte. Ahora resulta que tampoco quieren dejar entrar a los trabajadores para establecer un diálogo. Pues qué clase de poder legislativo es ese, de cerrazón, de darle la espalda, repito, a quienes son afectados por una decisión. No, nosotros lo que vamos a hacer desde Movimiento Ciudadano es tratar de abrir las puertas al diálogo, al entendimiento y a poder poner las razones sobre la mesa. Eso es lo que corresponde, no la cerrazón y, por supuesto, la obstaculización del diálogo. La ministra presidenta Norma Lucía Piña, que había sido invitada por algunos, finalmente declinó esta invitación porque no había condiciones para que pudiera, a nombre de la Suprema Corte de Justicia y de la Judicatura, exponer pues la defensa de sus fideicomisos. ¿Qué dices de eso, Clemente? Pues que parcialmente tiene razón la ministra, porque el grupo mayoritario estaba prácticamente en pie de lucha con ese asunto y corría el riesgo de pues, que hubiera una serie, no de un diálogo, sino una serie de insultos a la propia presidenta de la Corte. Yo entiendo su posición y la respeto. Sin embargo, pues aquí sí vale la pena subrayar que la responsabilidad del hecho de que no haya condiciones en el Senado de la República, pues es del grupo mayoritario, concretamente de Morena, y ya sabemos que lo que ha hecho Morena durante todo este tiempo, pues es hacer eco de los dictados que manda el presidente de la República desde la mañanera. Acaba de decir el presidente de la República el día de hoy que qué bueno que no fue la ministra, porque se iba a prestar a que la insultaran cuando él la insulta al Poder Judicial todos los días. Pues cómo no van a insultar o a pretender insultar al Poder Judicial, a sus integrantes, a los ministros, si lo que hace el presidente todos los días es seguir alentando el discurso de la confrontación, de la polarización con distintos adversarios. Y bueno, en este momento, en esta coyuntura, su adversario es el Poder Judicial. Dice Ignacio Mier Velasco, déjame compartirlo contigo, Clemente Castañeda, coordinador de senadores del Movimiento Ciudadano. Dice Ignacio Mier Velasco, tiene razón ministra presidenta Norma Piña cuando señala que la separación de poderes es esencial para la democracia y la independencia no es un privilegio, es un derecho de las personas. Por eso, en congruencia y con consistencia, usted sabrá comprender y entender la independencia de su contraparte, el Poder Legislativo. Toda ley que es efectiva pero injusta debe reformarse. Si no fuera así, existiría la esclavitud, era eficaz pero brutalmente injusta. Usted sabe y sabe bien que sus fideicomisos son, entre comillas, derechos de un grupo de 590 privilegiados frente a más de 55,000 buenos trabajadores manipulados. Seamos honestos, es lo menos que podemos hacer. Como siempre, le mando un saludo respetuoso con afecto. Mensaje de Ignacio Mier Velasco de Morena a la presidenta de la Corte. ¿Qué dices, Clemente Castañeda, del mensaje? Pues diría dos cosas. En principio, que el diálogo no resta independencia. Al contrario, el diálogo en cualquier esquema democrático, incluso en la división de poderes, es un ejercicio de carácter republicano. Así es que no coincido con la cerrazón. Y segundo, justo de lo que se trata es de tomar una decisión informada. Uno de los graves problemas que tendría la desaparición de los fideicomisos son las afectaciones laborales a todas y a todos los trabajadores del Poder Judicial. Por eso su inconformidad. Pero dice aquí que a 590 privilegiados, 590 personas contra 55,000. Pues ya sabemos que eso no es cierto, que justo lo que han explicado los líderes sindicales, y eso es lo que queremos escuchar el día de hoy, es que la afectación es mucho mayor, que no es una afectación a unos pocos, sino al resto de las y los trabajadores del Poder Judicial. Y este argumento facilón de siempre,
de que alguien está manipulado cuando sale con toda legitimidad a protestar a la calle, a exigir sus derechos, me parece que está cayendo por sí solo. Hoy lo que estamos viendo en el caso del Poder Judicial, como lo hemos visto en muchos otros casos, es que no solamente se les están regateando sus derechos a las y los trabajadores, sino incluso la posibilidad de salir a exigirlos, a expresarse y a tener un diálogo con quienes tenemos algún tipo de capacidad de incidencia en este país. Por eso yo insisto, Carmen, creo que el diálogo público se tiene que agotar, creo que se tienen que poner las razones sobre la mesa, creo que tenemos que analizar a profundidad este tema y no caer en el ánimo revanchista que tiene el Poder Ejecutivo para tratar de afectar al Poder Judicial. Pues seguiremos en contacto, Clemente Castañeda, si me lo permites. Gracias por tomar la comunicación y vamos a ver qué pasa por lo pronto el día de hoy. Gracias, mucha salud y buen día. Igualmente, gracias al coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano con este tema. Bueno, no los dejaban pasar, pero ya pasaron. Vamos a ver hasta dónde llega la voz del Poder Judicial en el Congreso y si serán o no escuchados por los legisladores.